Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Cómo estarás dentro de unos meses, los próximos meses? ¿Con quién estarás? ¿Habrá cambiado tu vida? De eso trata ese interactivo de hoy. Bueno, pues ya sabéis cómo se va a realizar este interactivo. Yo voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura para los próximos meses. Así que vamos a comenzar con este interactivo tan especial. Este tipo de interactivos sí me gustan mucho. Mucho me gustan. Comenzamos. Opción número 1. Opción número 2. Tómate tu tiempo, piensa bien qué cambios quieres en tu vida o cuáles son los cambios que esperas en tu vida o con quién estarás en los próximos meses, qué decisiones habrás tomado. ¿Estarás con tu persona especial? ¿Estarás con otra persona? Piensa bien, concéntrate y elige bien. Vamos a comenzar ahora sí con la opción número 1 y la 2 la ponemos por aquí. Comenzamos. Opción número 1. ¿Dónde estarás los próximos meses? ¿Con quién estarás? ¿Habrá cambiado tu vida? Pues mira, en los próximos meses tendrás que tomar muchas decisiones en tu vida. Habrás cambiado algo muy importante. Ese cambio tiene que ver con un cambio en lo emocional. Y esto no quiere decir que vayas a cambiar de persona, porque esto no lo sabemos todavía. Eso lo vamos a ver más adelante. Decisiones duras que se avecinan. Escoger. Hay que escoger a nivel emocional. Esto sale clarísimamente. También dicen que tú vas a tener una decepción con alguien. Sí me hablan de cambio de domicilio. Sí me están hablando de cambio de domicilio y también me están hablando de muchas sorpresas en tu vida. Tienen que venir sorpresas en los próximos meses y te diría que una de las sorpresas que se avecina a tu vida es dentro de un mes, mes y medio. Vamos a ver de qué se trata esa sorpresa que estoy viendo yo aquí. Esa situación que se avecina a tu vida, que lo cambia todo, realmente. Es el renacer, me hablan de renacer, me hablan de sentir. Me hablan de sentir, me hablan de situaciones que se van de las manos y de situaciones que en un principio, cuando llegan a tu vida, no se pueden sacar a la luz. Y que más adelante tendríamos, en cierto modo, que tomar decisiones. A nivel emocional. ¿Qué pasa aquí? Con estas ganas de vivir y con esto... Claro, esto tiene nombre y apellidos. Esto tiene nombre y apellidos. Independientemente de la forma en la cual esto se presenta a tu vida, es algo que lo cambia todo. O sea, que me da igual que se te presente como relación oculta, como algo oculto, como una ilusión oculta. Me da igual, es algo que lo cambia todo. Y es algo que a ti te aporta unas ganas de vivir, una energía diferente a lo que has tenido ahora. También me dicen que tú has sufrido una pérdida. Me hablan de una pérdida, que todavía podrías estar, una pérdida, una decepción o algo por el estilo, que podrías estar, creo que es una pérdida, no vamos a enrollarnos. Podrías estar pasando todavía por esa especie de dolor, ¿no? En cierto modo. Vamos a continuar. Tendrás que decidir si continúas con algo del pasado que está en otro lugar o si lo cambias todo. Porque una vez que tú des ese paso, no hay vuelta atrás.
o por lo menos por tu parte. Por tu parte no hay vuelta atrás. Una vez que tú des ese paso, no hay vuelta atrás. ¿Sentirás miedo? Sí. Pero también dicen que será necesario para tu renovación de vida, para tu renovación en el interior. Este miedo que veo que tú vas a sentir es un miedo muy parecido al que has sentido en un pasado. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a quedar solo o sola? Aquí confirman que no. Y te darás cuenta de muchas cosas de que no. Solucionarás situaciones de tu vida que tienen que ver, en este caso, con temas judiciales. Hay una etapa de tu vida con temas judiciales que se terminan también en los próximos meses. Temas judiciales, los que tengáis hijos, también se termina esa etapa de problemas judiciales donde hay hijos de por medio y demás. Muchas personas o una persona, creo que son 2 personas en concreto, intentarán frenar tu cambio. 2 personas en concreto intentarán frenar tu cambio. De hecho, tendrán el poder suficiente como para hacerte pensar otras cosas, ¿no? O hacerte cambiar de opinión. Pero tú aquí reaccionas. Y dicen que tu vida y tu felicidad no están en el lugar que tú estás ahora mismo. Y que hay una voz interior que a ti te dice que con el cambio de vida que tú hagas de domicilio de residencia, se abrirán los caminos en todos los aspectos. En lo laboral dicen que tú también tendrás que tomar decisiones más adelante. Cualquier decisión que tomes es buena para ti. Sin trabajo no te veo. Pero a raíz del cambio, sin trabajo no te veo. Lo que pasa aquí es que a lo mejor estando en algún lugar, trabajando, puedes tener otra oportunidad igual de buena o mejor. Y aquí tú ya decides. En cuanto a tu persona especial, si tienes persona especial, dicen: yo ya llego a un momento, y en este caso eres tú, tu persona, tú llegas a un momento en el cual te vas a ver en la obligación de cortar con todo esto. ¿Por qué te vas a ver en la obligación de cortar con todo esto? Porque tú te darás cuenta que esa persona no puede dar más de sí. No da más, no hay más. No puede ofrecer lo que tú necesitas. Y aquí sales en los próximos meses cortando con todo esto. Aparte que es una persona inmadura, infantil. O sea, que son muchos factores que sabes que de cara a futuro, si se diera una relación entre vosotros, no llegaría a buen puerto. Porque aparte que es una persona que hoy está ilusionado contigo, ilusionada, y mañana está ilusionado, ilusionada con otra persona. Entonces, es alguien así de variable. Es alguien así de variable. Vamos a continuar. Esta no la puedo coger. Que esa es la opción 2 y la iba a coger. No la he cogido, ¿eh? Vamos a continuar con la opción número 1, donde vas a estar en los próximos meses, qué va a pasar en tu vida. Lo que tú has buscado, los cambios que has buscado en todo momento, se te presentan a tu vida pero de manera inesperada. O sea, que en su momento los buscaste y no se dieron, pero ahora se dan por sí solos. Esto tiene que ver con un movimiento de energías o de cosas que estaban por destino en tu vida. Lo que pasa que a veces, cuando más buscamos algo, menos aparece o menos sale, ¿no? Entonces aquí dicen que lo que tú estabas buscando en un pasado realmente estaba en tu futuro, pero presionaste demasiado o no se alinearon los planetas para que se diera, pero ahora sí es el momento para que se dé. Estamos hablando de un giro en tu vida muy grande, un cambio muy grande en tu vida, ¿eh? Vamos a ver fechas.
El primer cambio se dará dentro de un mes, mes y medio, así lo dicen, que es el cambio de posible residencia o domicilio. Los próximos cambios serán 2 meses después aproximadamente de estar en ese lugar. Ahí es cuando comienzan los próximos cambios en tu vida. ¿Cómo vas a estar en ese lugar? Pues mira, en ese lugar dicen las cartas que tú vas a tener muchas oportunidades de vida. Aunque te vas con una pena, sí es cierto, te vas con una pena. Pero es que es necesario a lo mejor el sufrir esta pena ahora, durante X tiempo, y que no se prolongue a lo largo de tu vida. O sea que el cambio es el volver a empezar, y con tu persona especial, en este caso dicen que tú serás el que tome o la que tome la decisión para dar carpetazo a esta historia e iniciar tu vida. Vamos a continuar, ahora sí, con la opción número 2. ¿Qué va a pasar en los próximos meses en tu vida? ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? Todas esas cosas. Vamos a ver. Opción número 2. Corres el riesgo de quedarte estancado o estancada. Pero también tú tienes que saber hasta dónde quieres llegar, ¿no? O hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a llegar, a esperar. ¿Cuál es tu límite de tiempo de espera? Esto podría tener una recompensa, esta espera podría tener una recompensa de cara a futuro. En cierto modo, sí. No me están saliendo cambios de domicilio, ni mucho menos. Me están saliendo recompensas a nivel emocional. ¿Podrías tener una recompensa en esta espera? Sí, pero no te puedo hablar de una espera corta. Yo sí te puedo hablar de una espera larga. O sea que en los próximos meses lo que dicen es que podrías verte estancado o estancada en una situación y en la cual en 2 y te diría 3 ocasiones en los próximos meses hablaréis de cortar. Incluso cortaréis, pero luego seguís. O sea que esto no es una ruptura definitiva. Yo puedo romper con una persona hoy y mañana buscarla. Y esta es la situación. Vais a romper en 3 ocasiones, pero ninguna es la definitiva. Ninguna es la definitiva. Es cierto que estas rupturas que aquí marcan son muy fuertes. Sobre todo verbalmente. Entonces son rupturas que marcan un antes y un después en esta historia. ¿Por qué marcan un antes y un después en esta historia? Porque el que ha venido siendo débil en este tiempo, con estas rupturas se hace fuerte. Pero se hace fuerte ¿por qué? Porque se cansa. Se cansa de situaciones. El cansarse de estas situaciones hace que le genere un miedo a la otra parte. A la parte que hasta el momento ha tenido el poder en la relación. Entonces aquí viene el cambio positivo. Es cuando la otra parte comienza a tener miedo a perderte y entonces aquí ya sí habría una demostración de sentimientos, también te lo digo. Vamos a ver qué más. ¿Qué va a pasar en los próximos meses en tu vida? Cogerás el control de tu vida en muchos aspectos. En muchos aspectos. En lo laboral también. Dicen que tú decidirás algo importante, sobre todo a nivel laboral, y que dirás que no, a algo que nunca has tenido valor a decirlo. O sea que ese poder está saliendo en los próximos meses. Aquí dicen que cambiarás una situación con una persona del pasado. No cortarás, cambiarás. Y que posiblemente en los próximos meses haya nuevos miembros en la familia. Que aunque no se dé un cambio esperado, porque no se puede dar, dicen que no se puede dar, que falta algo para que se dé, habrá otro tipo de cambios que compensarán esto. El esperado, el realmente esperado. Habrá otros cambios que compensará esto.
Ya te he dicho que habrá embarazo, nuevos miembros en la familia, muy importante. Noticias de personas del pasado que están en otro lugar, esto también lo vas a tener en los próximos meses. Personas del pasado, personas no gratas en tu vida, también te lo digo. Y aquí sí sale clarísimo que son noticias de personas no gratas. Se aleja una persona de tu vida también, dicen. Pero es una persona que te ha generado muchos miedos, mucha incertidumbre. O te ha generado muchos problemas en tu vida. O en tu vida individual o en tu vida en pareja. Esa persona se aleja, se va a otro lugar también en los próximos meses. Tendrás que buscar tu tranquilidad interior y aquí voy a entrar en el tema relacionado con la gente joven, los hijos y demás. Hay un problema con los hijos. En los próximos meses se avecina un problema con los hijos. No es un problema de salud, yo no quiero que vayáis por ahí, es otro tipo de problema. Y sale una lucha aquí con alguno de los hijos, pero insisto en que no es un problema de salud, es un problema de rebeldía. Es un problema de rebeldía. Para muchos de vosotros que estáis en relación oculta, dicen que en los próximos meses va a haber cambios bastante positivos, sobre todo dentro de alrededor de finales de noviembre, diciembre, aproximadamente habrá cambios muy positivos en esta historia. De hecho, dicen que seréis cazados por una persona allegada a la parte oficial. Esto se va a saber. Esto no es tan positivo. Seréis vistos directamente por una persona muy allegada a la parte oficial. Pero quizás que este suceso sea lo que lleve a los cambios positivos. A lo mejor es lo que tiene que pasar para que haya cambios positivos. A nivel emocional veo que muchos de vosotros os reinventaréis. Y lo digo así, tal que cual. Noticias positivas a tu vida de personas indecisas. Personas que no han tenido muy claro lo que querían. Se concreta esto en los próximos meses. Y se concreta en positivo para ti y para esa persona. Eso sale clarísimo, ¿eh? Vamos a ver la fecha de este suceso. Después de un desplazamiento que harás, 14 días después, 14 días después, dicen, después de un desplazamiento que harás. Así que si tienes pendiente un desplazamiento, te digo que estés pendiente de esa fecha, muy importante. Vamos a hacer otra tiradita por aquí. Vamos a ver con estas. Si tienes alguna persona especial, ¿qué va a pasar en los próximos meses con esta persona? Pues mira, esta persona, te digo que va a desafiar muchas cosas en su vida y va a hacer un acercamiento a ti. Le va a echar valor a muchas cosas, pero todavía le falta echarle valor más firme. Como valor más firme, ¿no? Pero este paso, que aunque aquí parezca pequeño, es un paso importante, dicen. O sea que esta persona va a dar un paso importante. Esta persona, digamos, comenzará a dejar de tener tanta prudencia, ¿no? De esto de, que me ven, que me van a ver. Esto se le va a ir de las manos. O sea que comienza a desafiar su vida. Y comienza a verse más veces contigo. Vamos a ver hasta dónde llegaría esto.
Te veo en algo en común con esta persona especial tuya. Tenéis algo en común. Y aunque, fíjate, lo tenga difícil ahora para dar pasos, aunque los va a dar, pero no el que tú quieres ver, siempre vais a tener ese algo en común que os une. Es una persona que le cuesta trabajo mostrar sus sentimientos, pero eso no quiere decir que no los tenga. Eso no quiere decir que no los tengas, sí los tiene. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Hay una recompensa en toda esta historia. Pero también te he dicho en un principio, ¿hasta dónde estás dispuesto tú o dispuesta a esperar? Eso sí quiero que lo tengas en cuenta. Así que en los próximos meses ya sabes que va a haber movimientos, pasos pequeños pero importantes. Bueno, mis corazones, espero que os haya gustado este vídeo. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis ponerme un comentario, qué interactivo queréis. Para poder hacerlo. Y nada más, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.